¿Cómo controlar los pensamientos negativos y la voz interior? Imagina que en tu mente habita un narrador que nunca calla. A veces te motiva, pero otras veces te sabotea. Esa voz interior puede hacerte sentir inseguro, insuficiente o atrapado en un bucle de negatividad. Pero aquí está lo que nadie te dice. Tú puedes entrenarla para que juegue a tu favor. Quédate porque te enseñaré 7 claves para callar esos pensamientos que te limitan y encender los que te impulsan. Entiende que no eres tus pensamientos. Una de las primeras lecciones que se deben interiorizar para aprender a manejar los pensamientos negativos y la voz interior crítica es comprender que uno no es aquello que piensa. Los pensamientos, aunque puedan parecer parte esencial de la identidad personal, no definen a la persona. Son procesos mentales que, en muchos casos, emergen de manera automática, como respuestas aprendidas de experiencias anteriores o como reflejos condicionados por el entorno y la cultura. Esta comprensión implica asumir que cada pensamiento que aparece en la mente es solo un evento pasajero. No tiene necesariamente un significado profundo ni representa una verdad incuestionable. Por ejemplo, una persona puede pensar: soy un fracaso después de cometer un error, pero eso no significa que lo sea. Ese pensamiento es una interpretación momentánea, influenciada por emociones como la frustración o el miedo, que tienden a distorsionar la percepción objetiva de la realidad. Al entender que uno no es sus pensamientos, se genera una distancia saludable entre el individuo y el contenido de su mente. Esa distancia permite observar los pensamientos sin quedar atrapado en ellos. Es como ver pasar vehículos por una carretera sin necesidad de subirse a ninguno. Se puede reconocer su presencia sin permitir que controlen las emociones o las acciones. Practicar esta separación facilita dejar de identificarse con ideas autocríticas y da paso a una visión más clara y ecuánime de uno mismo. Un ejercicio práctico es detenerse cada vez que surja un pensamiento negativo y preguntarse: ¿es esto un hecho objetivo o una simple percepción momentánea? Esta práctica favorece la toma de conciencia y reduce la influencia que estos pensamientos pueden tener sobre el estado emocional y la conducta. La voz interior se reprograma, no se elimina. La mayoría de las personas en algún momento de su vida intenta silenciar esa voz interna que critica y limita. Sin embargo, pretender erradicarla por completo es una lucha infructuosa. La mente siempre genera pensamientos, y entre ellos habrá juicios y críticas. El verdadero cambio reside en reeducar esa voz para que deje de ser un obstáculo y se convierta en una guía que impulse y oriente de manera constructiva. Reprogramar la voz interior implica modificar los mensajes que se transmiten a sí mismo. Si la mente repite de manera constante frases como «no puedo hacerlo» o «seguro fallaré», es necesario introducir nuevas afirmaciones que aporten seguridad y confianza, tales como «he superado retos antes, puedo hacerlo de nuevo» o «puedo aprender de esta experiencia». Estas nuevas afirmaciones deben sustentarse en evidencias personales, de modo que la mente las perciba como razonables y creíbles. Un método efectivo para este proceso de reprogramación es el uso del lenguaje positivo y el reconocimiento de logros, por pequeños que sean. Así como un jardín necesita ser cuidado y sembrado con esmero para que florezca, la mente requiere ser alimentada con pensamientos que refuercen la autoestima y el sentido de capacidad personal. Cambia el enfoque de las preguntas que te haces. El tipo de preguntas que se formula de manera interna determina la dirección de los pensamientos. Hacerse preguntas negativas como ¿por qué siempre fracaso?, conduce inevitablemente a encontrar respuestas que refuercen esa visión negativa. La mente humana busca constantemente dar sentido a lo que ocurre, y si la pregunta es limitante, la respuesta también lo será. En cambio, formular preguntas que abran nuevas posibilidades genera respuestas que promueven el aprendizaje y el crecimiento. Por ejemplo, cambiar un interrogante autocrítico como ¿por qué no puedo hacerlo bien?, y por uno más constructivo como ¿qué puedo aprender de esta experiencia?, o ¿qué puedo hacer de manera diferente la próxima vez?, facilita la adopción de una mentalidad orientada a la solución en lugar del estancamiento. Este cambio en la formulación de preguntas no solo modifica el enfoque, sino que además activa recursos internos que tal vez habían sido ignorados. Al buscar soluciones y aprendizajes, la mente accede a experiencias previas, habilidades y conocimientos
que pueden ser aplicados para afrontar situaciones futuras de una manera más positiva y efectiva. El cerebro, al recibir una pregunta, de manera natural, busca respuestas. Por eso, elegir conscientemente preguntas que inspiren reflexión constructiva permite establecer un diálogo interior más saludable y empático. Al principio puede requerir un esfuerzo deliberado, pero con la práctica, este tipo de enfoque se convierte en un hábito poderoso. Entrena el modo observador. Una estrategia esencial para gestionar los pensamientos negativos consiste en adoptar una posición de observador ante la propia mente. Esto significa aprender a mirar los pensamientos desde una distancia consciente, como si se tratara de un espectador que observa una obra de teatro sin involucrarse emocionalmente en la trama. El modo observador permite detectar cuando surge una idea autocrítica o una creencia limitante sin reaccionar automáticamente a ella. Por ejemplo, cuando aparece el pensamiento, esto es demasiado difícil, no voy a lograrlo. En lugar de dejarse arrastrar por la ansiedad, se puede identificar ese pensamiento como un evento pasajero y decidir de manera consciente si se le otorga atención o no. Este entrenamiento requiere practicar la atención plena o mindfulness. A través de la meditación o simplemente dedicando unos minutos al día a observar los propios procesos mentales, se desarrolla la capacidad de permanecer en el presente sin enredarse en el contenido de los pensamientos. Con el tiempo, esta habilidad fortalece el autocontrol y disminuye el impacto emocional que pueden tener las ideas negativas. Usa el poder de la respiración y el cuerpo. El vínculo entre el cuerpo y la mente es profundo y constante. Las emociones y los pensamientos afectan la fisiología y, a su vez, la forma en que se mueve y se respira el cuerpo puede influir de manera determinante en el estado mental. Por eso, aprender a regular la respiración y cuidar el cuerpo es una herramienta poderosa para interrumpir el ciclo de los pensamientos negativos. Respirar de manera consciente y profunda activa el sistema nervioso parasimpático, que induce estados de calma y relajación. Una respiración lenta y controlada reduce la frecuencia cardíaca y disminuye la producción de hormonas relacionadas con el estrés. Cuando el cuerpo se relaja, la mente sigue su ejemplo y los pensamientos catastróficos pierden intensidad. Incorporar pausas a lo largo del día para realizar ejercicios de respiración es una práctica sencilla y efectiva. Por ejemplo, el método conocido como respiración cuadrada consiste en inhalar durante 4 segundos, mantener el aire 4 segundos, exhalar durante otros 4 segundos y sostener la exhalación por el mismo tiempo antes de volver a inhalar. Sé selectivo con lo que consumes. El entorno tiene un impacto profundo en el contenido de los pensamientos. La información que se consume diariamente, las personas con las que se interactúa y el tipo de mensajes que se reciben influyen en el estado mental y emocional. Por tanto, es fundamental prestar atención a aquello que se permite entrar en el espacio personal. Exponerse de manera habitual a noticias alarmantes, conversaciones pesimistas o redes sociales que fomentan la comparación constante genera una atmósfera interna de ansiedad y desánimo. Estos estímulos alimentan la voz interior crítica y perpetúan ciclos de pensamiento negativo. La clave está en realizar una curaduría consciente del entorno, elegir fuentes de información que aporten valor, rodearse de personas que inspiren confianza y bienestar, y limitar la exposición a contenidos que generan inseguridad o estrés, son acciones que fortalecen la salud mental. Crea afirmaciones poderosas y realistas. El lenguaje que se usa consigo mismo tiene un efecto directo sobre la autoestima y la percepción de la realidad. Crear afirmaciones positivas es una técnica efectiva para transformar la voz interior negativa en un aliado que impulsa y refuerza el bienestar personal. Estas afirmaciones deben ser específicas, creíbles y orientadas al presente. Es preferible evitar frases exageradas que la mente perciba como irreales, ya que esto puede generar rechazo o escepticismo interno. En lugar de decir, soy perfecto y nunca cometo errores, es más efectivo afirmar, cada día aprendo de mis experiencias y me acerco a mi mejor versión. Repetir estas afirmaciones en voz alta, mirándose al espejo o escribiéndolas en un diario personal, refuerza la conexión con el mensaje y ayuda a interiorizarlo. Con el tiempo, la repetición consciente de estos enunciados crea nuevas redes neuronales que facilitan una actitud más positiva y segura frente a la vida.
Este ejercicio requiere paciencia y constancia. La mente, al igual que cualquier músculo, se fortalece mediante la práctica diaria. Elegir afirmaciones que reflejen los valores personales y las metas propias potencia la autenticidad del proceso y facilita la consolidación de una voz interior más amable y alentadora. ¿Y tú, crees que es posible dominar completamente esa voz interna que nos sabotea o solo aprender a convivir con ella? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios y saber cómo manejas tus propios pensamientos. Si este contenido te sirvió, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte lo que viene. Tenemos muchos temas poderosos por explorar juntos. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desbloqueando el verdadero potencial que llevas dentro.